Sus años de experiencia en política internacional crean el calibre necesario para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. Armando Valdés está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa estarán con nosotros nuestros analistas de todos los jueves, Ángel Matos del Partido Popular Democrático y José Pichi Torres Zamora del Partido Nuevo Progresista. Además, en jueves, si hoy es jueves, de Cultura y Sabrosura estará con nosotros la escritora, poeta, gestora cultural y musa Mayra Santos Febres. Además, el ex juez Irán Sánchez. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a jueves. Sí, jueves, que sabe a viernes, estará con nosotros Café en Mano para analizar todos los temas la amiga Yolanda Vélez Arcelay. Eso es hoy, 5 de agosto del 2021. Son las 8:02 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Voy a comenzar con uno de estos comentarios acerca de los medios de comunicación, la prensa escrita, simplemente por una encuesta que publica hoy el periódico El Vocero. No es una encuesta, estos son los sondeos que todos los medios de comunicación tenemos en las páginas de internet de los distintos medios. Pero claro, a veces la manera en que uno formula la pregunta determina la contestación, o detrás de la formulación de la pregunta hay algún prejuicio, hay algunos supuestos para haber hecho la pregunta. Y la pregunta que publica hoy el periódico con sus resultados es: ¿participarías de un homenaje público a Yasmín Camacho Quinn por su medalla de oro en las Olimpiadas? Y me pregunto yo, uno, ¿qué necesidad había de hacer esa pregunta? Porque parecería ser como si la medalla de Yasmín Camacho Quinn, su logro por Puerto Rico, fuese controversial. Y yo creo que no lo es. Bueno, es controversial la manera prejuiciada en la que algunos han pretendido decir que ella no es puertorriqueña por no haber nacido aquí, por no hablar español. Ignorando, por supuesto, que todos nosotros, o sea, yo no conozco un solo puertorriqueño que no tenga familia en Estados Unidos en este momento y que probablemente no vaya a tener en algún momento en su vida una futura generación de niños menores en su familia, producto de, ¿verdad?, esas familias que estén afuera, que posiblemente no hable español, pero que insista en ser reconocido y ser vinculado con su identidad como puertorriqueño y la identidad como puertorriqueño de su familia. Así que yo realmente no entiendo el debate, no entiendo la controversia que se ha formulado, pero además no entiendo por qué el vocero tenía que poner esta pregunta, porque me parece que simple y sencillamente es insistir en que la medalla de Yasmín Camacho Quinn de alguna forma es distinta a otras medallas que han llegado anteriormente a Puerto Rico. Yo no recuerdo que nadie pusiera en duda si el pueblo de Puerto Rico participaría en un homenaje público para Mónica Puig, por ejemplo. Que de paso Mónica Puig también entrenaba afuera. Pero Mónica Puig, vamos a ser honestos aquí, pues es blanca y Yasmín Camacho Quinn es negra. Entonces no sé si también haya algo de racismo detrás de toda esta controversia que hemos tenido con esta medalla. Y lo otro que me sorprende es el resultado de la encuesta. Y recuerden, por el hecho de que diga homenaje público no quiere decir que vaya a ser un evento multitudinario. Homenaje público podría ser algo a través de las redes sociales, podría ser postear un mensaje felicitándola y agradeciéndole haber nuevamente hecho sonar la borinqueña, nuestro himno nacional, en unas Olimpiadas, en ese foro internacional. Así que homenaje público no necesariamente quiere decir vamos todos a reunirnos en un punto para recibirla, como de paso yo hice con Mónica Puig, que me paré en la marginal de la Valdoriotti para verla pasar
¿sí? Como un nene chiquito, estaba yo ahí con mi bandera de Puerto Rico, con mi esposa, celebrando esa medalla de oro. Y si Yasmín Camacho Quinn viene aquí a Puerto Rico y le hacen una parada por la Valdoriotti, voy a estar ahí. Pero, de nuevo, la pregunta no es si va a ser un homenaje al aire libre, presencial. Es simple y sencillamente si usted homenajearía a esta persona que nos está trayendo una medalla de oro a nuestro país. Y me da mucha tristeza la contestación a esta pregunta. 40% de los encuestados dijeron que no. Yo creo que es algo para reflexionar. De nuevo, con nuestros prejuicios como puertorriqueños y como público, y también del medio en decidir hacer esta pregunta, lo cual, de nuevo, me parece a mí es insistir en la diferencia, insistir en la controversia donde no debería haber controversia alguna. Una joven puertorriqueña que ha puesto el nombre de Puerto Rico en alto. Muy triste que todavía estemos hablando sobre este tema en un contexto y desde un punto de vista tan y tan prejuiciado. Pasando a otros temas. Finalmente, pausa en el conflicto laboral en los muelles, específicamente el muelle que se recibe la carga internacional en Puerto Rico. Importante ese muelle porque por ahí se recibe gran parte de los insumos que usa, por ejemplo, el sector manufacturero, pero también productos agrícolas que utilizamos para nuestra alimentación en el país. Finalmente, la Secretaría de la Gobernación llama a capítulo a la empresa Luis Ayala y a la Unión ILA, lo sienta en la Fortaleza y ha habido, por lo visto, un acuerdo, y todo esto tiene que ver, es realmente increíble, absurdo, que esta controversia no verse sobre el tema del salario, no verse sobre un asunto de seguridad laboral, no verse sobre un nuevo convenio colectivo. Es simple y sencillamente por una persona, un empleado, que tiene que validar unas cosas en una tableta, en una computadora, y la empresa quería que esa validación la hicieran los estibadores mismos, los empleados que ya hoy descargan los contenedores de los barcos, y la Unión decía, no, espérate, eso no nos toca a nosotros por diversas razones, eso debería haber una persona que se encargue de eso. Pero no estamos hablando de una persona por cada estibador, estamos hablando de una persona para todo el muelle, por lo visto, por lo que yo he podido entender. Y por no contratar a esa única persona, que finalmente ayer por lo visto accedieron a poner una persona a hacer esa validación con esa tableta, con ese telefonito, pues por no haber querido designar esa persona, contratar a esa persona, estuvimos 18 días con ese muelle cerrado y con la carga que venía a Puerto Rico, esencialmente dando vueltas por el Caribe en espera a que volviese a reabrir el muelle. 18 días. Así que qué bueno que ha concluido esta controversia. Pero qué triste, y esto lo voy a empatar con otros temas que tengo en el temario para hoy. Qué triste que hayamos tenido que esperar 18 días. Qué triste que finalmente sea la Secretaría de la Gobernación nuevamente la que interviene. O sea, el gobernador, por lo visto, un gobernador ausente. Esto es como cuando antes había unos latifundistas ausentes, ¿verdad? Capital ausente, que eran los dueños de los cañaverales. Y ahí tenían un capataz. Bueno, pues yo, por lo que veo, Pedro Pierluisi se percibe a sí mismo esencialmente como un gobernador ausente. Sí, él es dueño del puesto, pero él tiene un capataz. Y ese capataz es Noelia García, la secretaria de la Gobernación, y ella es la que hace el trabajo. Pero él no se mete, él no interviene. Y su inclinación natural en todas estas instancias es a decir que con él no es. Entonces, 18 días tardó resolver una controversia que por lo visto la secretaria de la Gobernación, con sentarlos ahí, par de horas, logró resolverlo. Mientras tanto, el gobernador insistía en que no, esto era un asunto exclusivamente federal, lo cual puede ser cierto. Legalmente, yo mismo lo dije en este programa, sí, legalmente era un asunto de materia legal federal, pero eso no quiere decir que yo no puedo mandar a citar a dos puertorriqueños, sentarlos en una mesa en la Fortaleza y decirles, bueno,
ajeno a los abogados, que fue lo que sucedió aquí de paso. Sacaron a los abogados del salón y los colocaron en un saloncito aparte. Eso es lo que deberían hacer con muchos de nosotros abogados. Esa es la realidad. Sacarnos de estas controversias y que entre personas de buenas intenciones, pues la gente se entienda, dialoguen. Recuerden que los abogados muchas veces, no es mi caso porque yo no litigo mucho, pero muchos abogados cobran de litigar, de llevar casos en los tribunales y entonces facturan hora tras hora tras hora de mociones y vistas y distintos temas que naturalmente distinto tipo de trabajo que genera un proceso litigioso. Entonces, en cuestión de unas horas se resolvió un asunto y mi pregunta es, si ayer se podía hacer eso, ¿por qué no se podía hacer a los 17 días? ¿Por qué no se podía hacer a los 16, a los 15, a los 10, a los 7 días? ¿Por qué tuvo que llegar a los 18 días para que el gobernador decidiera darles la instrucción al capataz para que en efecto resolviera esta controversia? Una controversia estéril, una controversia francamente fútil, bregando esencialmente con la contratación de un empleado, y por ese único empleado han detenido todo el país, la carga del país. Pues realmente tenemos, como les digo, un gobernador ausente, un gobernador en exceso pasivo. Y eso lo estamos viendo también en otros temas. La Junta de la Universidad de Puerto Rico, este tema yo no lo he tocado en el programa, pero lo traigo hoy y lo empato. La Junta de la Universidad de Puerto Rico, ¿cuándo es que el gobernador le va a requerir la renuncia a todas esas personas? ¿Cuándo? Porque fíjense ustedes que la Universidad de Puerto Rico primero vota a Jorge Haddock, presidente de la universidad, pero a pesar de votarlo, lo deja unos 30 días adicionales en los que ellos buscan un sustituto. Entonces han tenido que nombrar a 3 personas consecutivas y por diversos errores que han cometido, pues el primero no se podía, el segundo. Ahora vamos por ya la tercera persona que ocupa la presidencia de la Universidad de Puerto Rico en menos de una semana. Y nadie en este país se ha cuestionado si eso no es un bochorno para nuestro principal centro docente. Si el hecho de que el cuerpo rector de la Universidad de Puerto Rico, de nuevo, haya despedido a alguien para entonces dejarlo 30 días. Imagínese usted en una tienda que usted le diga a un empleado, mira, te voy a votar porque realmente tú no has dado pie con bola aquí, no estoy conteste con tu ejecutoria, es más, me has hecho perder dinero y por eso te voy a votar. Estoy sumamente insatisfecho con tu trabajo, pero oye, espera aquí 30 días en lo que yo logro conseguir a tu sustituto. ¿Qué tipo de actitud va a tener ese empleado despedido ya en los últimos 30 días de su incumbencia en ese cargo en una tienda? Estamos hablando simplemente de una tienda. Pues me pregunto yo, ¿qué sentido hace? Usted no haría eso en una tienda. Pues ¿qué sentido hace que la Junta de Directores, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico haya dejado a ese individuo ahí después de decir que era esencialmente un incompetente? Entonces, él estará ahí pensando, bueno, seré muy incompetente, pero más incompetentes son ustedes que no tenían un plan de transición, que me despidieron a mí sin tener una persona ya lista para ocupar el cargo y que han tenido entonces que ir a 3 personas consecutivas. Y de nuevo, vemos a una fortaleza que no ha intervenido en esto. Ah, sí, que si la autonomía universitaria, fabuloso. Pero es que la Universidad de Puerto Rico la pagamos todos nosotros. Y las personas que están en la Junta de Síndicos, a menos que la ley haya cambiado, son personas nombradas por el gobernador y confirmados por el Senado. O sea, esa línea de mando, esa jerarquía de autoridad nominadora a cuerpo rector implica que el Estado, a través de sus representantes, que el pueblo de Puerto Rico, a través de sus representantes electos, tiene algo que ver con la gestión de la Universidad de Puerto Rico, y por supuesto que tiene algo que ver. Si invertimos cientos de millones de dólares ahí, además que la universidad es nuestra apuesta económica para el futuro, para el desarrollo de futuras generaciones
de empleados y de empresarios y de seres humanos bien formados en el conocimiento universal, en las artes, en la música, en la ciencia. Entonces, pensar que tenemos una junta de síndicos tan incompetente y que el gobernador de Puerto Rico todavía no se ha metido en ese tema, no ha dicho, oye, ¿qué está pasando en la universidad? Realmente, de nuevo, delata esa pasividad del gobernador, y yo supongo que en algún momento, como buen gobernador ausente, como buen capitalista ausente, le dirá a Noelia García, al capataz, que en algún momento pues intervenga en la Universidad de Puerto Rico. Pero hasta que llegue ese momento, como con el caso de los muelles, pues tendremos una situación en la que la universidad languidece, apenas, de paso, semanas de que comience el nuevo semestre, el nuevo año escolar en la Universidad de Puerto Rico. En Rincón, tenemos noticias también, y es que la Junta de Planificación ayer finalmente indicó que el permiso que se había otorgado era ilegal. Lo interesante del caso es que también están refiriendo al ingeniero. Aquí el sistema de permisos en Puerto Rico tiene una serie de complicaciones, y en un intento por deshacer algo de ese nudo burocrático que representa todo el proceso de permisos, en un momento se le autorizó a los profesionales certificar el cumplimiento de ciertas solicitudes de permiso con los requisitos que establezca el Estado. Por tanto, un ingeniero puede ir a su casa, y si usted va a hacer un segundo piso y está solicitando un permiso a esos efectos, no lo está haciendo como lo hace mucha gente, que empiezan a comprar los bloques y después piden perdón en lugar de pedir permiso. Pero si usted lo va a hacer bien y va a pedir permiso, usted hace unos planos y un ingeniero puede certificar que esos planos cumplen con todas las de la ley y que la construcción de ese segundo piso no pone en riesgo la estructura, ni la vida, ni la salud de una persona. Entonces, con esa certificación se expide el permiso. Y eso se hizo para facilitar, para agilizar el proceso de permisos, para que alguien de la oficina de permisos no tenga que ir a ver una facilidad. Así que en este caso la Junta está diciendo, el permiso fue mal dado, y está responsabilizando al ingeniero que hizo la certificación. Y en este caso la certificación era una certificación de cumplimiento por exclusión de categoría. Y lo interesante es que para que se expidiera ese permiso, y lo que quiere decir exclusión categórica, es que ese permiso en particular no tenía que ir a unos procesos más complejos, porque ahí no había unos impactos ambientales importantes. Específicamente, esa certificación lo que establece es que el proyecto, 1, no ubica en áreas ecológicamente sensitivas o protegidas, lo cual sabemos que no es cierto, porque ahí hay solamente un carey que en las últimas semanas ha desovado 3 veces en el mismo lugar. 2, que no es una zona de riesgo de inundaciones, derrumbes o marejadas. Bueno, una zona de riesgo de derrumbes, si ahí ya se derrumbó una piscina, se derrumbó el terreno y se llevó la piscina, pues claro que es una zona de riesgo de derrumbe. O sea que lo que está diciendo la Junta de Planificación es, oye, este permiso no se podía otorgar por exclusión categórica. Quizás se hubiese podido expedir luego de hacer un estudio de impacto ambiental, una declaración de impacto ambiental, luego de determinar que en efecto estas cosas siguen siendo ciertas. Pero en ausencia de eso, el certificar que aquí no hay una zona ecológicamente sensitiva y que no hay un riesgo de derrumbe, pues esencialmente es violar la ley, y por eso este ingeniero ahora se enfrenta incluso a cargos éticos, potencialmente la pérdida de su licencia, y este condominio a la pérdida del permiso. Interesante lo que está pasando allá en Rincón. Vamos a ver qué sucede al final del día. Y el gobernador, por supuesto, ausente. OCPE dice que no está de acuerdo con eso, pero olvídense que el gobernador no se va a meter en eso. Así que
ahí habrá ahora incluso un debate entre agencias bajo la misma sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico. Vamos a la pausa. Regresamos con Yolanda Vélez Arcelay y mucho más aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Se sienta a la mesa a esta hora. Yolanda Vélez Arcelay. Yolanda, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Armando. Hoy Hoy es Jueves, Armando, hoy es Jueves. A mí me encanta cuando tú lo dices, porque se te nota una alegría, pero fíjate, un gozo en el alma. Pero vamos, que todo el país le pasa más o menos lo mismo cuando se va acercando ya el fin de semana, porque luego de jornadas de trabajo, porque cuando la gente trabaja fuerte, la compensación de ese descanso tiene ¿verdad? Es mayúsculo, así que la satisfacción. No hay duda. Mira, Yolanda, ¿y tú crees que el gobernador, hablando de esos descansos después de una semana de trabajo, ¿tú crees que el gobernador tiene esa satisfacción de pensar un viernes en la noche tomándose un whiskycito allí viendo la bahía? ¿Tú crees que él tiene la satisfacción de decir, caramba, esta semana le metí con todo, le di duro al trabajo? Oye, ¿tú recuerdas el gobernante que decía que había fallado porque no dormía? ¿Te acuerdas? Ay, ¿cómo olvidar? El muchacho. Si es nuestro representante ¿Recuerda? ahora en Washington. Pues yo me preguntaba, oyéndote a ti, ¿verdad? Cuando estás hablando de la intervención o no intervención del gobernador, entre comillas, de este asunto de los muelles, yo decía, bueno, ¿cuántas horas dormirá Pedro Pierluisi? Y, ¿verdad? Mezclado con las vacaciones, ¿no? Porque parecería que él está como decía el alcalde de San Sebastián, luce enajenado y ausente, pero ayer quedó más dramático, ¿verdad? Con esta expresión que hizo Jennifer González, que yo creo que ella tiene toda la razón, que el gobierno no puede estar manos afuera en asuntos como este, aunque sean un asunto entre privados. Y si hay algo que quedó claro es que el poder de la persuasión, de fortaleza, de la posición de un gobernante puede ser clave. ¿Dónde vino a parar todo para solucionarse en cuestión de una hora? En la fortaleza, como habíamos planteado aquí, llevamos días y en otros medios también. Yo, no pretendo tampoco adscribirme, pero creo que el gobernador hacía rato que tenía que ejercer sus buenos oficios de persuasión. ¿Y cómo tú puedes persuadir? Bueno, pues el gobernador sabe que aquí se aprobó, ¿verdad?, esa fusión a regañadientes del gobierno federal y que lo puso un poquito ahí al rescoldo, como dicen en el campo, de una revisión, una supervisión. Bueno, pues la empresa Ayala Colón no es ajena a esa realidad y tiene que estar preocupado con que el gobierno sienta malestar y molestia con esto. Por tanto, hay un poder de persuasión del Estado. Yo creo que de verdad el gobernador aquí se le fundió, honestamente se le fundió. Y la Junta de Control Fiscal, que es la gran ausente de todo esto, porque la Junta dirá lo mismo que el gobernador, esto es un asunto entre privados. Bueno, pero se metió un asunto entre privados también con lo de la carga de camioneros, etcétera, y adoptó los estudios de otros grupos como suyos, ¿no? Entonces, la Junta de Control Fiscal es criatura del Congreso y ha ido a cabildear por Medicaid y por otros asuntos que es más en contra incluso de la política del gobierno. Entonces, no puede mediar en un asunto crítico para el desarrollo económico como alegaba cuando el asunto de los camioneros. Se ha metido con la ley 80. Pues claro. Se ha metido con el salario mínimo. Así es. Se ha metido con el tema de los camioneros, como tú señalas. Yo te digo, hay algo, en este tema hay algo que nosotros no entendemos. No estamos viendo algo. Estamos mirando el panorama. No, aquí hay algo subterráneo que no se explicó bien. Número 2, yo creo que la unión, ¿verdad? Esta tecnología está desde 2019 y no se había aparentemente puesto en ejecución. Pero es una tabletita, no es nada al otro mundo. Mira, pero la tecnología llegó para quedarse. Claro. Entonces, yo puedo entender que hay consideraciones de seguridad, que tú a una persona no le puedes estar dando múltiples tareas. Y la gente no entiende mucho esto de la carga. Tú mover un botón y estar, ¿verdad? Estas cosas tecnológicas, se trata de carga, de contenedores con un peso increíble. Yo recuerdo la muerte de un líder sindical de los tronquistas en el pleno muelle, lo quedó pillado entre dos vagones, René Rodríguez.
Eso es una realidad. Así que tú no le puedes dar mucha carga a una... Pues la gente, para apretar un botón. Es que un botón te puede costar vidas. Porque están moviendo Yolanda, sí, cargas. Imagina, ya están moviendo carga para que la gente entienda, con unas máquinas inmensas, ¿verdad? Claro. No es que están... No piensen esto como que hay unos seres humanos ahí vaciando unos contenedores. Claro. Entonces, si nosotros conductores se nos alerta que no debemos estar pendientes al celular, Pues claro. imagínate tú una persona que está operando una maquinaria pesada que además tenga que estar pendiente de una pantalla Claro. para hacer un proceso de validación. Yo veo, o sea, que hay que entender, la Unión tiene que entender que la tecnología llegó para quedarse, Sí. y esto está desde el 2019. Y me recuerda un poco la era industrial, ¿verdad? Yo recuerdo unas caricaturas, ¿verdad?, históricas, que salen en los libros de historia, de las mujeres que eran de la industria de la aguja, entrando a romper a hachazos los telares aquellos de la era industrial en Inglaterra, estos libros de historia. Pues mira, tú no puedes pretender que la tecnología, tú la puedes decir que no existe, pues llegó, está allí. Ahora, el reclamo de que haya una persona concentrada absolutamente en una tarea que puede costar vida, definitivamente esto no es liviano, como lo han, quizás por misma ignorancia de cómo es que operan O sea, los muelles. es liviano que por lo visto la solución es contratar Sí. una Sí. persona. Sí, oye, pero por una persona. ¿cuántos millones de dólares se han perdido por no contratar? Que lo que finalmente ahora... Lo que pasó, una persona. En 40, claro, esto es una medida, ¿verdad? Pero yo dudo que luego de tú aceptarlo, lo eches para atrás, aunque sea una Ahora, tregua, ¿verdad? 45 días, sí te voy a decir algo. Ujú. Nos coloca al comienzo de la época en la que en Puerto Rico está Navidades. llegando la carga de Navidad. Ja. Entonces, yo no sé si la secretaria de la Gobernación y el gobernador entienden lo que han hecho, porque en ese momento la Unión va a tener incluso más poder de negociación, Bueno, es que y van a poder ponerle más presión a aquí, los retailers en Puerto Rico. Yo creo que, te voy a ser franca, yo creo que ya la solución está en curso, porque esto es un convenio que se estaba negociando y la ficha de tranque pudo ser esa, puede ser otra, pero yo creo que ya el nudo lo han sacado. Esperemos. Y esperemos, ¿verdad? Yo tengo esperanza en esto. Ahora, tengo que decir que el gobierno está moroso, no solamente el anterior, o sea, PISA viene de la administración anterior de Wanda Vázquez, y PISA decía que había que expropiar 2 grúas que están allí en el muelle de Puerto Nuevo, que le tiene, ¿verdad?, prestado a estas compañías, pero entonces la compañía no se lo quiere vender y prefiere desmantelarlo. Entonces hay que expropiarlo, porque esas grúas se pueden operar para momentos como este. La Guardia Nacional tiene que adiestrar personal para que puedan manejar esto. El puerto de Ponce, oye, las grúas de Ponce están averiadas y lo que requieren son $900,000 cada una para repararlas. Oye, y que no es por romper filas con la No, Unión, es que debido a simple y muerte, sencillamente es que es un asunto de estrangulamiento de un seguridad país. nacional. Claro que sí, de estrangulamiento de un país. Para eso existe la Guardia Nacional. Claro, entonces hay una cosa que se pasa. Yo recuerdo que Santini, siendo alcalde, y las peleas que él tenía con aquello del waterfront, con el muelle, con los puertos, y quisiera... Dice en Puerta de Tierra. Sí, yo recuerdo que aquí hay un problema también regional. Todo para en San Juan y nada se comparte con el resto de la isla. Aquí hay que descentralizar. Y yo recuerdo que Santini se opuso a trasladar la carga suelta a Ponce. Se oponía y hasta fue a tribunales y todo el tribunal creo que lo detuvo. Pero el hecho es que aquí tenemos que salir ya de los regionalismos, de que todo en San Juan y nada para más ningún lado. Ponce hay unos muelles que quizás, como alega PISA, el modelo económico no permite que sea viable, pues hay que hacer que sea viable. Entonces tú tienes que reparar esas grúas que costaron $11 millones cada una, que están allí inservibles, que con 900,000 se hubiese reparado. Entonces, ahora esperar, entonces es el alcalde ahora de Ponce el que tiene que pedirle al gobierno, mire, acelere, deme los 900,000 para reparar estas grúas, mire lo que ha pasado. O sea, de verdad yo creo que aquí hay muchas lecciones para todo, y ven que la fortaleza y el cargo de gobernación sí tiene poder de persuasión, aunque sea un asunto entre privados. Pero se le va la vida al pueblo de Puerto Rico. Y Jennifer González lo planteó y el gobernador le ha dicho, no, esto ya no se puede hacer más. Esto se lo pasamos a Biden y allá a la Junta de Negociados de Relaciones Laborales. ¿Pasó algo con ellos? Nada, ni pestañaron. La misma Jennifer dice, no se puede tener manos afuera un asunto tan vital para Puerto Rico, para que tú veas.
Mira, Pierluisi, cuando se despierte en media hora, ¿Sí tú crees? cuando se despierte en media hora y le muestren bueno, le lean este monitoreo, porque yo creo que ni eso hace él. Yo estoy seguro que él va a tomar nota de nuestras objeciones y él va a corregir el camino. Mira, y algo va a que- empezar a despertarse, oye, a las 7:30, 8, por ahí, para escuchar el programa. Y algo que tú Por lo menos para eso. que tú dijiste, sacaron los abogados del medio. ¡Oh! Y yo, Eso es lo mejor que hicieron. Y fue fantástico que tú, abogado, Pues lo planteas, claro. ¿verdad? Yo tengo un hermano abogado y respeto mucho la abogacía, pero como yo te comentaba, dame 2 abogados y te construyó la Torre de Babel. Sí, Aquí, yo sé, yo he estado en negociaciones laborales, y eso se está hasta las 4 de la mañana, que si el término tal, que si la palabrita, que si el punto. Tú sabes, eso es terrible. Oye, yo creo que hay en nuestra profesión, hay una tendencia al litigio y eso tiene sus raíces hasta Sí. históricas Sí. en la manera en que se desarrolló la práctica del derecho desde la época romana, etcétera. Ahora, lo cierto es que los abogados yo creo que tenemos un deber también con nuestros clientes Claro. y con el país, y con la justicia, de buscar soluciones que propendan a eso, la justicia. Así es. No puede ser simple y sencillamente yo quiero seguir facturando, yo quiero que mis honorarios sean más altos, tiene que haber un poco de solidaridad. Mira, ahí también. está el abogado iraquí, que no está dando el cantazo. fiscal del tiempo. Muchacho. Vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la Mesa por Radio Isla. Síguenos en Twitter. Radio Isla TV. Empleado público, ven con tu familia a conmemorar los 100 años de AELA y el inicio de la Semana del Servidor Público. Domingo 15 de agosto, desde las 10 de la mañana, en el Jardín Botánico y Cultural de Caguas. Trae tu manta y tu silla y disfruta en tarima de Atención, la banda de la policía, el Junte de los Hermanos Sanabria y el Gran Combo de Puerto Rico. Domingo 15 de agosto, Jardín Botánico y Cultural de Caguas. Te esperamos. Estás escuchando Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 y radioisla.tv. Regresamos, soy Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Yolanda, Rincón. Wow, ¿verdad? Qué interesante lo que ha pasado. Junta de Planificación dice ese permiso es ilegal. Es ilegal. Refirió al ingeniero, Nos indujo a error el ingeniero, la junta del condominio. que de nuevo es un ingeniero privado Ujú. que certificó la obra conforme al reglamento, pero por lo visto él certificó unas cosas, no que si eso no es una zona ecológicamente sensible, no que si ahí no hay riesgo de derrumbe, que la Junta ahora ha dicho, espérate, eso no es cierto, esto no podía irse por exclusión categórica. El día anterior, Machargo, el secretario de Recursos Naturales, prácticamente planteó que la Junta de Planes tenía que revisar esa certificación que tiene su nombre, vamos, que ya mismo me acuerdo de cuál es el nombre. El hecho es que él planteaba que allí era un área, que hay 3 cosas que impiden que se les diera esa certificación, y es que es un área de anidaje de una especie en peligro de extinción. Número 2, que estaba invadiéndose el espacio de salvamento, que es una buffer zone entre la zona marítimo terrestre y la parte, ¿verdad?, que le correspondería al condominio, de hecho se mencionó O que aún siendo propiedad privada, sí, ya no ya pueden construir. Ya no, exacto, no se puede. Pero es interesante varias cosas. Aquí se ha planteado, lo que me llama la atención es que por un lado la Junta de Planes falla a favor de que la playa es pública y que ese espacio no puede ser invadido por el condominio. Número 2, otra agencia le dice, OCPE le dice, oye, me vas a obligar a enmendar el reglamento conjunto de permisos. Entonces tú dices, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que 2 agencias están tomando posturas que parecerían diferentes. Número 1, cuando Fortuño era gobernador y salió hace poquito, se lo dijeron a Julio, él eliminó pasos, por ejemplo, administrativos para hacer más costoso a los que se opusiesen y que tuviesen que entonces ir a los tribunales. Mira, ahora mismo la Junta de Planes... La Junta de Planes tiene que, para validar su decisión, tiene que ir al tribunal a validar su decisión. Entonces, mientras tanto, el condominio dijo que va a retar eso y que va a seguir construyendo. ¿Ok? En lo que la chava viene en los tribunales. Entonces, OCPE, ¿qué pasó con OCPE?
OCPE fue pasada al Departamento de Desarrollo Económico. OCPE es la que facilita los permisos. Y la Junta. Las dos están bajo la sombrilla del departamento. Es increíble. Es un disparate. Es un disparate porque si hay algo que debe ser clave, en el caso de la Junta de Control, de planes, debe ser la agencia líder para todo en este país, para que planificar. La Junta de Planes, tú no puedes tirar, ¿verdad?, un riel de un tren sin haber planificado ese riel. No solo eso, Yolanda, pero que la Junta de Planes y OCPE deberían ser entes independientes, imparciales. ¿Por qué? Porque fíjate que tú al colocar la Junta de Planes bajo el Departamento de Desarrollo Económico, tú estás enviando un mensaje claro. Tú estás diciendo, el propósito de la Junta y el propósito de OCPE es asegurarse que se emita cuanto permiso se solicite. Eso se llama el desarrollismo, por eso, entonces, no el balance. Porque, bueno, igual, si alguien dijera, pues vamos a poner la Junta de Planes y OCPE bajo recursos naturales, te apuesto que los empresarios y constructores con razón dirían, yo puedo decir, oye, espérate, no deberías inclinar la balanza, inclinando la balanza en esa otra dirección. Yo creo que tiene que ser autónomo, número uno. Número dos, aquí lo ha planteado todo el mundo, esto hace falta una nueva ley de costa. Yo creo que que el OCPE y Desarrollo Económico de algún modo están viendo que este caso de Rincón va a provocar réplicas porque hay otros proyectos en construcción que si se van por la misma vía de este condominio, pues mira, vamos a tener prácticamente la zona marítimo terrestre ocupada por estructuras privadas. Ya la tenemos. Sí, pero el problema es, una cosa es que estén, en España les está mandando a demoler. Sí. Aquí no se está haciendo. Le pasó lo que se está pidiendo. Banderas, así como en Marbella. En Marbella. Correcto. Entonces tuvo que van a tener que hacer una especie de muro para que, ¿verdad?, la gente no esté hacia adentro mirando la propiedad, pero eso es una realidad. Nadie les robó el espacio, lo robó o lo reclamó la misma naturaleza. Nada es permanente en la naturaleza. Por tanto, tenemos que ser flexibles y entender que si se te fue parte de tu vista, de tu espacio, de tu terreno en la arena, pues mira, es que tú tienes, la naturaleza te está mandando mensajes. Y me da pena por los condóminos. Los condóminos van a tener que mirar esa junta de condóminos, van a tener que mirar esos asesores, van a tener que mirar si vale la pena seguir gastando en abogados. Yo creo que la cosa, me parece que la sensatez debe de mediar dentro de ese condominio, y yo sé que hay titulares con sensatez. Yo creo que a lo mejor son más silentes, mucho más, ya ha crecido más la oposición a seguir con esto dentro del condominio. Quién sabe si internamente ya se está dando, ¿verdad?, situaciones, pero yo creo que la sensatez se impone. Ahora, OCPE no deja de llamarme la atención, o sea, la Oficina de Gerencia y Permisos, porque hace un par de semanas Ildefonso Ruiz, que es el gerente de la División de Medio Ambiente de la Oficina de Gerencia, confirmó que intervino directamente para agilizar el trámite, ¿verdad?, de permiso único incidental a favor del condominio, en el que participaba su socio de negocios y amigo, Ángel Román, más como consultor ambiental. Creo que después tuvo que renunciar, pero eso te dice que aquí hay demasiados intereses involucrados, y esa política del gobernador de manos afuera, que las agencias resuelvan. Oye, todo lo que pasa bajo tu mandato, tú lo tienes que revisar, incluso la corrupción. Si tú sigues con manos afuera, aquí te va a armar un rancho que va a pasar lo mismo que pasó en la década de los 90, cuando los empresarios con Rosselló se sentaban a la mesa con los jefes de agencia para tramitar sus permisos y sus cosas, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Claro. ¿Y cuántos fueron los arrestados por el gobierno federal? 40 y pico. O sea que de verdad es una cosa que no se puede estar manos afuera todo el tiempo del gobernante, a menos que eso sea un subterfugio y que no hubiese manos afuera, que el gobernador estaba manos adentro y que dice de la boca para afuera y públicamente que está manos afuera, porque ese pulseo entre agencias te denota algo raro, o desgobierno, o que algo muy poderoso se está moviendo detrás para mover y torcer reglamentaciones y leyes. Así que me parece que aquí hay áreas por donde atender. Algo que también que me llamó la atención es que Machargo le indicó a Valeria Collazo en el programa Rayos X
que, oye, recursos naturales no tiene vigilantes, solamente tiene 200, un cuerpo de 200 vigilantes para hacer cumplir las leyes ambientales, ¿verdad? Para vigilar todo lo que emane. Eso nada más en la costa se Y nos que va. él pidió que duplicaran y no le hicieron caso. Y aquí, otra vez, el ajuste de la deuda con la Junta de Control Fiscal perpetúa la falta de recursos en una agencia tan importante en un momento tan dramático para el planeta como el cambio climático. Así que son muchas las lecciones que hay aquí dentro de esta discusión y creo que es el momento que hay que revisar. Yo estoy de acuerdo y de nuevo, todo este tema de la Junta de OCPE, hay algo raro ahí. Y lo primero es que me preocupa que de pronto venga ahora el secretario del Departamento de Desarrollo Económico, los cite a ellos como sus súbditos, como personas que ahora están bajo su supervisión y que entonces pretenda desde el salón de los secretarios, desde su salón de conferencia, cuadrar esto. Y ahí está implícito el problema en tú colocar unas agencias tan críticas para el futuro de nuestro país bajo el mandato de una sola persona. Claro. Ahora, eso es un error. Lo que ha pasado ayer no es final y firme. No, claro. Todavía falta ir al tribunal. Los tribunales y que los tribunales obren como debe ser, porque nosotros ya no tenemos mucho en qué creer en términos de instituciones. Imagínate tú. Así que, vamos, que son temas que hay que considerar. Yo creo que ya tenemos que irnos a la pausa. Sí. Yolanda, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Próximo en Radio Isla 1320. Bueno, amigos, hoy es jueves para aquellos que me entiendan claramente. Y hoy tendremos en el panel de representantes, tendremos al representante Ángel Mato por el Partido Popular Democrático y a José Pichi Torres Zamora por el Partido Nuevo Progresista. También hoy, por ser jueves, nos acompaña en Cultura con Sabrosura la escritora y gestora cultural Mayra Santofebre. Y claro, está también hoy, como es jueves y como es un tema que, ¿verdad?, va de la mano, aunque ustedes no lo crean, los jueces también escriben y aportan a la cultura. Y tendremos al ex juez Irán Sánchez con su nuevo libro, del cual vamos a estar hablando ya mismito. Así que todo esto en breve. Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Síguenos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Bueno, amigos, son muchos los temas que están sobre tapete y muchos que inciden, ¿verdad?, dentro del quehacer legislativo. Le doy la bienvenida rápidamente a Ángel Mato. Saludos, Ángel. Bueno, a ti, Yolanda. Buenos días también a José Pichi Torres Zamora. Saludos, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Buenos días. Qué bueno. Muy bien, gracias a Dios. Buenos días, Yolanda y Ángel. Qué bueno. Buenos días, Pichi. Qué bueno. Bueno, parecería que casi nos vamos de fin de semana con un par de cosas resueltas o por lo menos a medio resolver. Número uno, esto del muelle, ¿verdad? Y el tranque que se estaba dando en un conflicto obrero patronal que no debería haber paralizado un país, un conflicto obrero patronal, pero pues así son las cosas en este país. Y número dos, la decisión de la Junta de Planes de revocar el permiso para la construcción de esta piscina en este condominio de Rincón. A mí me gustaría empezar primero por este último para ver si hay materia que ustedes entiendan que debe ser aclarada mediante legislación. Aquí parecería, ¿verdad? Es raro de momento encontrarte tantos cambios de decisiones o de posiciones de agencias de gobierno en que se dicen y se desdicen y luego cuando una concluye la otra le lleva a la contraria y son temas que tienen que ver con, oye, nada más y nada menos con el ambiente, con las costas en un momento en que estamos enfrentando y el mundo se enfrenta al cambio climático. Vamos a empezar, Ángel, ¿qué te parece? Bueno, como primer asunto yo no veo ningún asunto resuelto en Rincón. Y a mí no me gusta guardarle las fiestas a nadie, pero a mediodía la Junta de Planes se expresó en contra y por la tarde-noche OCPE, la Oficina de Gerencia de Permiso, está en contra de la determinación a la Junta de Planes. Y la controversia es una bastante sencilla, Yolanda.
Aquí hay unos residentes que compraron un apartamento que incluía un complejo de piscinas que un huracán destruyó. Y en vez de ellos irse por el camino de reconstruir lo que existía en una huella existente, alguien se volvió loco y se inventó una construcción nueva con una piscina más grande, con jacuzzi, área para los nenes y gaseo. Y se fueron por el camino más espinoso. Y evidentemente ese permiso tenía altas posibilidades que se denegara. Ahora bien, si los residentes de ese condominio hoy, mediante reunión, deciden volver al paso original, que era reconstruir lo que había, difícilmente y penosamente tengo que decir que ese permiso se debe otorgar sin ningún problema. Aquí lo más que se puede perder en una nueva mesura de zona marítimo terrestre es verja, que probablemente termina hacia más adentro. Y mira, y si yo, ¿verdad? El consejo que ellos no me han pedido, ellos tienen bastante terreno dentro del área de estacionamiento para también hacer un área de piscina, pero a veces la terquedad y la necedad pues van en contra de lo que es el orden. Por lo demás, aquí hay leyes y reglamentos, aquí lo que pasa es que hay unos elementos exógenos, unos protagonistas particulares, un primo coyunto de quinta generación, pero era el que dirigía los esfuerzos de campaña. Fíjate que es un primo que para la campaña es pegadito, pero para los problemas calientes, pues es casi de quinto apellido en el árbol genealógico. Pero bueno, pues yo creo que ahí eso por ahí es que fumea y pica la bola. Está interesante. Y además algo que tú dices, aquí hay mucha terquedad, creo que hay mucha testosterona y mucho, como decía Armando, mucho abogado metido en el asunto, al igual que también en lo de los muelles. Y me parece que lo menos que ha prevalecido es la sensatez. Y te digo algo, Yolanda, y no quiero ser crudo y no le voy a robar tiempo a Pichi. Es verdad que el huracán destruyó lo que destruyó, pero da vergüenza que en un condominio en donde evidentemente son personas que tienen acceso a dinero, porque verdad no estamos hablando de una propiedad de interés social, pues ellos se buscan parte de la candela, porque yo hubiera peleado con el seguro, pero yo la verja de perímetro yo lo hubiese reconstruido. Pues claro. Y entonces, tú sabes, lo dejan todo, lo empelotan para el final, en un tema tan caliente como estar construyendo la zona marítimo terrestre, pues hay gente pero que... Pues, reconstruida con la sabiduría de que lo que se llevó el mar no se lo llevó ningún ser humano y que no hay que molestarse con enojarse con que haya habido cuestionamiento. O sea que eso me parece a mí, ¿verdad? Pichi. Mira, yo he dicho claramente desde el principio, primero, las construcciones se dan de dos maneras. Una construcción nueva requiere toda la permisología y Puerto Rico en términos de permisología y leyes de permiso las leyes son bien abundantes en ese sector. Pero si hay una construcción nueva, hacemos la evaluación ambiental, que lo primero que se pide es la declaración de impacto ambiental y seguimos el proceso. Y siempre lo he dicho, la construcción que se hizo ahí o el permiso que se hace ahí se basa en la exclusión categórica de un área debidamente impactada. Ayer la Junta dice que el área, pues que el área había cambiado, que tienen que tener otras condiciones. El propio director legal de la Junta de Planificación, en el parte, por lo menos que yo leí, de prensa, del Nuevo Día, dice que él tiene que ahora que esbozar la teoría jurídica, que no entendí esa parte, ¿verdad? Porque para ir a tribunales. Y la Oficina de Gerencia de Permisos dice que el permiso se dio bien. Lo que pasa es, perdóname, cuando la época de Fortuño se eliminó pasos administrativos y hasta la propia Junta tiene que ir a validar su decisión o su conclusión, llevarla ante los tribunales. Y en el interín está en los permisos de OCPE y entonces los residentes diciendo, vamos a desafiar eso último que dijo la Junta de Planes, lo que se resuelve en los tribunales. Lo que pasa es que, Yolanda, el Estado de Derecho hoy dice que el permiso se presume válido, es como las leyes, se presumen válidas y correctas. Hay que ir, obviamente, sí, lo que van a hacer al tribunal a hacer el challenge y determinar que era incorrecta, pero en el pasado, de cuando se creó la ley, el nuevo ley de permiso o la esquema de permiso en Puerto Rico, recuerdo que se creó la Junta Revisora de Permisos, recordada que eran 3 personas nombradas, que tenían la facultad de detener e invalidar permisos directamente, sin ir a tribunales. Esa Junta Revisora de Permisos, si recuerda, el senador Batia, cuando era presidente del Senado, le dio con la Junta Revisora, que no entendía cuál era la prudencia, la eliminó de un porrazo, dejó todo lo demás y la eliminó. Por eso la necesidad ahora de subir directamente a tribunales, porque lo que tenía que, lo que revisaba antes podía eliminar, no se da, pero nada, fuera de eso, se hace sobre la exclusión categórica. El ingeniero, no tengo detalles completos, pero el ingeniero presumo que hizo los permisos, hizo todo basado sobre la base, ¿verdad?, de lo que tenía al frente, que era el plano de deslinde,
que está corriente, que tiene... ¿Cuál ingeniero tú dices? ¿El del condominio? El ingeniero que ahora quieren referir, el ingeniero que hizo toda la planificación, toda la permisología. Puede responder, tener que responder con su propia licencia y todo. Pero el problema es, y ahora hablo como ingeniero, o sea, la realidad es que tú trabajas permisos sobre la base de lo que hay al frente, de lo que tú tienes en términos de deslinde, de lo que tú tienes de permiso de recursos naturales o el plano de deslinde, etcétera. O sea, ahora, como dice Ángel, si ellos se excedieron en el diseño, pues sí se puede considerar un diseño nuevo. Si ellos vuelven al diseño anterior, la realidad de la exclusión es que, mira, diciendo el diseño anterior, lo que vas a reconstruir, lo que dice la ley es que puedes reconstruir. Si vamos a cambiar, como siempre he dicho, las reglas de juego para futuro, pues mira, sí, una persona que pierde la casa, vamos a ser honestos, porque se le quemó, tiene que ir por todo el proceso de permiso, visa a visa, ir por un permiso sencillo, condicionado, con exclusión, la casa estaba ahí, tengo que reconstruirla. ¿Ves? Eso es lo que va a pasar. O sea, hay materia de legislación, ¿entienden ustedes? Yo no la veo en este momento, Yolanda. Ni siquiera una nueva ley de costas, Ángel. Bueno, lo que sucede es que todavía esta administración no ha querido implementar el nuevo reglamento conjunto que tiene las nuevas guías con las zonas de inundabilidad, que de hecho eso lo somete FEMA con los mapas de inundación y desalojo. Para que tengas una idea, mi distrito, que en verdad que tiene toda el área de Isla Verde, la realidad es que para propósitos de mapas de inundación, Isla Verde no existe. Lo que sucede es que ya en Isla Verde no cabe un bloque, y Dios nos proteja, si pasara algo malo mañana, pues evidentemente lo lógico hubiese construido la avenida Isla Verde hacia el sur de la avenida Isla Verde y tuviéramos allí que Río de Janeiro, tuviéramos una belleza, pero aquí, así es, en lo que fue en los 50, en los 60, bueno, si existieran los condominios flotantes, pues lo hubieran hecho como Isleta Marina encima de un peñón rodeado de agua. Sí, porque es que había una época que es que la gente quería estar sembrado en el agua. Encima en el agua, exacto. Y no todavía, perdóname Ángel, todavía hay gente que pretende, con todo lo que se ha vivido en este país, sabiendo lo que está pasando con el cambio climático en otras jurisdicciones y otros lugares en el mundo, pretenden estar encima del agua. Así mismo es, chica, mira, recuerdo en el municipio de Loíza, hace muchísimos años atrás, que alguien con una propuesta federal hiciera un head start para que los nenes estuvieran cerca de la playa. Pues mira, vino un bombazo de agua, el head start no está. Ay, bendito. Porque es que pues la casa siempre va a ganar, la madre naturaleza estaba ahí primero que nosotros. Sí, quieres desafiar algo que es más poderoso que todos nosotros, que es la naturaleza. Y las realidades, ¿verdad? Las expectativas, los sueños, tienen que ajustarse a realidades que son inexorables. O sea, la naturaleza es la naturaleza. Y lo que está pasando es vivimos de espalda a nuestra latitud y de espalda al cambio climático. Aquí, por eso que planteo, ¿quién en este gobierno va a acabar de entender que el cambio climático ha cambiado la fotografía, vamos a decirlo así, de las costas nuestras? ¿Y quién va a entender que si se siguen pidiendo permisos, yendo en contra de esto, realmente lo que están es menoscabando, ¿verdad?, el futuro de esos que están pidiendo el permiso? Porque alguien tiene que tener cesate. Aunque las personas quieran tener la casa encima del agua, alguien tiene que decirle, mira, por favor, eso te puede costar la vida. Pero alguien del gobierno, alguien o algo. Y no noto como ese liderato dentro del gobierno. Pichi y Ángel, me asombra. Bueno, lo que pasa, Yolanda, o sea, no solamente yo te diría las costas, o sea, vamos al campo, o sea, construimos al lado de las quebradas de los ríos. También. Tenemos la inundación de 100 años, que básicamente es lo que utilizamos de referencia para inundación. Se lleva la casa, corroe la casa, se lleva el solar, etcétera, etcétera. Tenemos que invertir el doble en repararla. Eso está pasando en Puerto Rico porque es una realidad de isla. O sea, nuestra realidad de isla y de montaña y costa, pues, nos provee un montón de... Pero fíjate, tú que dices eso, es bien importante, porque una mano hace una cosa y la otra le deshace lo que acaba de hacer. Mira, aquí desde Hugo se está planteando que las márgenes de los ríos y de los cuerpos de agua no pueden ser deforestados porque esos sedimentos van a parar al cauce del río y terminan en carraízo o en las cuencas de agua y después no hay agua, ¿verdad? Hay escasez, cada vez que hay una leve sequía nos quedamos sin agua porque prácticamente las llamadas palanganas estas están llenas de tierra, de sedimento o de materia, ¿verdad? Y no de agua. Entonces, mira, hace poco, yo que transito mucho esa carretera hacia Aguas Buenas, de Guaynabo hacia Aguas Buenas, la 173,
me percato que han desmontado, o sea, toda la margen de unas quebradas que son afluentes del río Guaynabo, pero han dejado, yo me quedé boquiabierta porque yo conozco esa ruta y me quedé boquiabierta, no entendí qué es lo que pasó ahí, pero seguimos con las mismas prácticas que nos llevaron a los sufrimientos cuando lo descubrimos, ¿verdad?, en Hugo, y después se patentizó más en María, y todavía estamos esperando, ¿verdad?, que se haga la limpieza de los embalses, pero nosotros seguimos mandando basura para allá y sedimento, y terminando con deforestando todas las márgenes de los cuerpos de agua. Yo no veo que haya voluntad de nadie bueno, los grupos ecologistas lo están haciendo, pero aquí el discurso es en contra de los grupos ecologistas. Yo recuerdo un analista que le llamaba a los grupos ambientales ecoterroristas. Y yo puedo entender que la gente, cuando ve que ya la gente está encima de la muralla rompiendo, pues le choca, pero es que no saben todo el trayecto que se ha desoído para que llegue a ese nivel de molestia, malestar y violencia, que no lo ha valido, pero por favor, alguien tiene que hacer para respetar las leyes. El desgobierno provoca lo que alegaba Sidre, que era anarquía. No sé, me parece, Ángel. Bueno, no, ciertamente, y ese ejemplo que tú traes de Aguas Buenas, tú sabes dónde se manifiesta en Guaynabo, cerca de Univisión, que hay un restaurante conocido como La Frontera y un centro comercial, que allí cada vez que llueve duro para Aguas Buenas se dan unas inundaciones que se pierden negocios y vehículos allí. Así es. Y nadie aprende por cabeza ajena, y tú ves que los ingenieros rápido dicen, bueno, pero es que vamos a poner unos tubos. La naturaleza siempre va a ganar. Seguro. Lo que hagas aguas arriba, o sea, en la montaña, va a repercutir en los que están en el llano. Cada vez que hay crecida, pues mira, tú tienes que pedirle a la gente allá de Miñimiñi, en Loíza, que se muevan porque lo que va para allá es grande. Pues miren, señores, vamos a pensar como un sistema, como un conjunto, no en tu losetita, ¿verdad? Y claro, el gobierno valida esa mentalidad de loseta, de en mi espacio pequeñito yo hago lo que me da la gana, pero se le olvida que hay repercusión en el conjunto. Mira, Yolanda y Ángel, no vayamos tan lejos. O sea, ayer, en 45 minutos de lluvia en el área metro, se paró el área metro completa. O sea, todas las que estaban detenidas, Puerto Nuevo se salió, la quebrada de San Patricio se salió, el Valdorio que estaba tapado. O sea, estamos hablando en que 45 minutos de lluvia. Es tan sencillo como que los árboles retienen el agua. En la medida en que tú deforestas, la velocidad con que baja el agua cuando ocurren estas lluvias no permite que el drenaje sea gradual. Entonces, por eso se inunda todo acá, se quedan la gente sin carro y la gente molesta, pero no ven la causa y el efecto. Y aquí alguien tiene que hacer algo y parar. O sea, de algún modo hay que poner en ejecución las leyes ambientales. Ahora, quisiera, antes que se me fuera el tiempo, ¿verdad?, también hablar de lo que está pasando en los muelles. Oye, aquí hay dos posiciones, ¿verdad? Manos afuera o manos adentro del gobierno en asuntos que son entes privados. Vimos que ocurrió, ¿verdad?, un conflicto obrero patronal en un sector privado, en los muelles. Sabemos que anterior a esto había habido objeciones y un José Aponte había sido consistente, un representante de José Aponte, claro, en que un monopolio en los muelles iba a repercutir. Bueno, pues un conflicto laboral que no debería parar nada. Cuando se trata de un monopolio, obviamente el problema se provocó la peor tormenta. ¿Qué podemos hacer? Digo, estamos en una especie de, ¿verdad?, de periodo de gracia de 45 días entre las partes, pero ¿qué podemos hacer para evitar que esto vuelva a ocurrir? Bueno, el gobierno tiene que tener sus pantalones bien puestos, reconocer que la línea de suministro de mercadería es un asunto de primera necesidad que no se puede tocar. De hecho, el gobierno ya cuando se le estaba cayendo la casa encima fue a los tribunales, y me parece que con el ejercicio de ir a tribunales es que esta negociación floreció, porque evidentemente tú puedes ganar un caso extraordinario en un tribunal cuando el argumento es la comida del país, los abarrotes del país se están echando a perder. Y no tan solo eso, aquí la autoridad de los puertos tiene instalaciones alternas para impedir que esto vuelva a ocurrir. Todavía en Puerto Nuevo hay 19 cuerdas
que lo que necesitan ya con su área de muelle, que lo que necesitan es 1 o 2 grúas para que en caso de una emergencia obrero patronal como esta, al igual que el área de Ponce, el aparato económico que trae comida, medicinas a los hospitales, materia prima para las farmacéuticas, no se detenga. Y aquí hay múltiples de jugadores irresponsables. Y empiezo con Luis Ayala Colón, porque cuando yo me entero que esto lleva 2 años, una pelea, evidentemente, pues, simplemente aquí todas las partes apostaron a dejar que esto se estrelle. Sí. Corren carros con las tuercas sueltas, como el que corre el carro con la E, de hecha de gasolina, pero hay gente que dice que con eso como quiera llegó a Ponce. Que llegan con el suspiro. Y tú sabes, y pasan estas cosas, o sea, aquí tú tienes 2 treguas entre corchetes, la tregua de los camioneros y las tarifas, que ya la Junta se expresó en contra, y esto está como que y están los tribunales. Y ahora tú tienes una tregua de 45 días, producto de que se consiguió un empleado, el famoso checker, el contador, el que reconcilia el barco y los vagones. Mira, pues yo no sé si es que eso lo está pagando el Departamento del Trabajo con una placita de ley 52 y en 45 días se acaba el contrato y volvemos de nuevo al revolú. O sea que estamos pateando la lata para adelante y no resolviendo. ¿Qué podemos hacer que se permita permanencia y estabilidad, Pichi? Bueno, lo que pasa es que, vamos, las leyes federales te prohíben, ¿verdad? Minimizan esta intervención del gobierno cuando son conflictos obrero-patronales. Que es lo que está pasando aquí, por eso el gobernador levantó. Pero el gobierno intervino y solucionó a pesar de. Fíjate que el gobierno como interviene y de hecho, y para ser justo con el secretario del Trabajo lleva semanas largas. Se ha echado eso encima. Para ser novato, papichó mucho voló, claro que sí. Pero llevaba semanas trabajando, obviamente, con las dos partes. Yo vi en un momento dado un secretario de Estado, un secretario del Trabajo, bien intencionado, pero frustrado, porque realmente él me explicaba y dice, yo no entiendo, porque aquí lo que estamos hablando es de una función. Pero Pichi, vamos a dejar de ser ingenuos. Sí, es una cuestión de intereses privados, pero tú no crees, ¿verdad? Y el secretario de Trabajo, bendito, para Pichón mucho voló y entonces, pero que vaya el gobernador a los medios y decir, aquí hicimos ya lo que pudimos hacer, esto le toca a Biden y a la Junta de Relaciones Laborales Federal. Lo que pasa es que y mira lo que pasó, y mira cómo se vino a resolver, ¿dónde? En la fortaleza, porque tú no puedes estar ajeno a que tienes un poder de persuasión, ¿no? Bueno, pero vamos, el poder de persuasión siempre estuvo que el secretario del Trabajo estaba trabajándolo y Fortaleza estuvo trabajándolo. Tiene 2 personas, porque son 2 personas totalmente trancadas, que no quieren negociar, que como dice Ángel, llevan años con este tranque, que no querían, y simplemente alguien decidió, voy a parar la entrada de suministro a Puerto Rico, punto. Pero yo no quiero pensar, Pichi, yo no quiero pensar, ¿verdad?, que porque Jennifer González bajó allá desde Washington y tiró un tuit diciendo, aquí el gobierno no puede estar manos afuera en esto, que entonces es que se le ocurre mover a la gente a Fortaleza y en una hora se resuelve todo. Bueno, Yolanda, es que yo no te puedo decir eso porque realmente yo conozco muchos de los trabajos que estaban haciendo, llevaban semanas trabajando el secretario del Trabajo como mediador que es, como se ha hecho en muchas huelgas. Se pidió y se levantó obviamente al presidente Biden y el Departamento de Justicia Federal para trabajarlo, ¿verdad?, con las leyes aplicables. Se explicó lo que se estaba haciendo, 2 personas, que no querían negociar de ninguna manera. Y acá entre tú y yo personalmente creo que la presión pública sobre ambos. El hecho de que muchos de los contratos privados o de las compañías privadas que hacen negocio con allá le dijeron, ¿sabes qué? Yo no sé qué vas a hacer, pero sí, resuelve. Porque independientemente de resuelva o no resuelva, yo estoy pensando que voy a hacer en el futuro y voy a buscar alternativas porque, vamos, ellos manejan un 80%, 60% de la carga en Puerto Rico. ¿Cuáles pueden ser las alternativas? Bueno, lo que pasa es que hay otras compañías que dan servicio en Puerto Rico minoritarias. Y en la medida que estas compañías minoritarias puedan expandir, que yo he escuchado que están empezando a expandir sobre lo que ha pasado aquí, y empiecen a hacer negocios, compañías privadas con esto, el señor Ayala va a tener que perder una porción grande de su negocio, y los estibadores, las personas que se fueron ¿verdad?, que se fueron a huelga, van a perder una parte sustancial de su negocio, y eso puede pasar aquí. Si viene otra compañía y decide comprar las máquinas, comprar la grúa, hacer una inversión y ponerse a trabajar, hay personas que están pensando diversificar y poner y contratar entre medio de la compañía. ¿Qué pasa que no se propicia eso si ya el propio PISA de Puerto, desde el año pasado, cuando era otra la gobernante, él en Puerto decía, vamos a expropiarle las grúas porque si no las desmantelan para evitar competencia. Si te estoy prestando el muelle y las grúas tuyas están ahí,
y yo las necesito, ¿expropienla o qué le tiene miedo a la palabra expropiar? Bueno, otra vez, yo soy bien cauteloso con eso porque independientemente de lo que pasó, aquí hay unos negocios privados, cualquier tipo de negocio privado, y hay que tener cuidado cómo se hacen Esas las grúas cosas. están allí sin hacer nada, Pichi, por Dios. Bueno. Y el mismo Toad, la misma compañía dijo, prefiero venderla en piezas para evitar competencia. Bueno, yo lo que te puedo decir es que hay compañías ahora mismo, hay personas que están mirando la posibilidad de entrar al negocio. Te puedo decir que hay compañías privadas. Y Ponce también, Pichi, Ponce. Hay embarcaciones Ponce también o sea, existe. hay personas que están mirando la posibilidad de hacer negocios con otras compañías y de buscar alternativas. Eso se está mirando en Puerto Rico. Yo te puedo decir que allá la va a perder el negocio en ese sentido. Bueno, yo espero que se recuerden que Ponce también tiene grúas allí que costaron un ojo de la cara y que las tienen que poner al día y que dejen ya la visión regionalista de San Juan desde la época de Santini. Santini no quería que se moviera la carga suelta a Ponce cuando aquello del waterfront, ¿te acuerdas? Claro, sí. Los caciques regionales no pueden paralizar, ¿verdad?, a un país. Se tiene que descentralizar esto de la carga. Aquí se miró un plan regionalizar, ¿verdad? Y se miró en un momento dado que toda la carga entrada por el muelle de Ponce, los muelles de San Juan se dejaran para todo lo que era turismo, carga turística, ¿verdad? Cruceros, etcétera, de alguna otra manera, de carga liviana. Se habló de entrar toda la carga aérea a través del aeropuerto, ¿qué ha pasado? el aeropuerto de Guadilla. Bueno, que los mismos intereses se opusieron. El problema es que los gobernantes, y no digo él, los gobernantes rojos y azules han permitido que como tú dices, los intereses se oponen. Sí, que los intereses prioritarios de un gobierno debe ser el país, el pueblo. Y aquí... O sea, porque a mí que nadie me diga que mover carga a Ponce, que lo que cuesta es, o sea, que son 2 horas en tránsito en camiones para traerla al área norte. Y sí, yo reconozco que los almacenes están en el área norte por lo que pasó. Pues no es costo efectivo, es costo efectivo para todos. O sea, Pues claro podemos que y mirar a Puerto Rico de otra manera. Claro que sí. Bueno, nada, gracias porque me parece que ha sido un interesante análisis de las posibilidades de 2 temas que han mantenido el país, que son, la gente pensará, ya vuelven con el tema del Rincón y bueno, todos tienen mucha importancia, tienen que ver con toda la costa de una isla. Y los muelles tienen que ver precisamente con nuestra condición de isla. Gracias a ambos, a Ángel Matos y a José Pichi Torres Zamora. Me tengo que ir para la pausa y en breve regresamos con Cultura con Sabrosura. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla. Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso se une a la mesa la poeta, novelista y profesora de literatura Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Sobre la Mesa. Bueno, amigos, como hoy es viernes, pues desde luego que vamos a darle la bienvenida de inmediato a Mayra Santos Febres. ¿Cómo tú estás, Mayra? ¿Cómo estás, Yolanda? Aquí penando por Luma y una lavadora. No me digas. Que se daña y como entiendo el coraje del pueblo porque pues ellos no se hacen responsables de nada. Tengo el teléfono del procurador o la procuradora por si acaso en algún momento te la puedo, tengo que buscarlo, ¿verdad? Mi contacto aquí, pero se supone que hay una persona que procure las querellas de los ¿verdad? De los consumidores. Electrodomésticos dañados por los cantazos estos de luz. Sí. Lo que no te aseguran es que sea al precio, ¿verdad? Del valor de la, ¿verdad? Pero algo se supone que te tengan que dar. Bueno, pues voy para la procuradora el jueves. Así inicia mi jueves. Pero también quiero hablar de otras cosas más chulas, que es específicamente, ¿verdad? Y la gente se cree que los escritores no tienen lavadora, ni hijos, ni que van en agua, ni que pisan la tierra. Exacto, nosotros solo vivimos del intelecto y las musas. No, eso no es cierto. Y más si somos mujeres, ¿verdad? Uh-huh. Que muchas veces, pues, todas estas obligaciones importantes que uno tiene que asumir para vivir, pues caen sobre una persona en particular, por la diferencia de género, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ocurre que escribir o trabajar en lo que una quiere de repente se vuelve bien complicado. Pero eso del género es una cosa que yo quería hablar hoy con referencia de nuestra gran
Yasmín Camacho Quinn, que se cambió el orden de sus apellidos para poder representar a Puerto Rico. Eso es algo que, o sea, yo sé que hay mucha polémica alrededor de ella, pero ese puntito, ese gesto no se ha visto, ¿verdad? Está la cuestión racista, que volvieron a sacar un meme de Chanita Gobernadora. Qué barbaridad. Aquí hay una cosa enfermiza, de verdad, que lo que dicen muchos de los que escriben esos memes o hacen esos mensajes, no hay duda. Sí, porque es que jugar con la burla fácil para provocar supuestamente risa, y como hay una tradición tan larga de reírse de las personas afro, pues entonces, que es por la razón por la cual, con todo respeto, ¿verdad?, ese personaje de Chanita que desarrolló Ángela Meyer, a mí me parece que es ofensivísimo, y el blackface ya es hora de ella lo tuvo que retirar, si no me equivoco. Sí. Como igual en algún momento se retiró un personaje que tenía Don Cholito, el querido Don Cholito, que verdad, disentir no es desamar. Hubo un pedido de la población de edad LGBT de que ese personaje de Serafín Sin Fin, si no me equivoco, pues era, ¿verdad? Era grotesco y caricaturizaba a unas personas que tenían, pues, diferencia en términos de su orientación sexual. Y en el caso de Chanita, era como satirizar el hecho de esta muchacha negra. Y humilde, y había una cosa con la voz y los frenillos, y o sea, es una cosa verdaderamente ofensiva, que en aras del humor, ¿verdad?, y del arte, supuestamente pasaban por alto, pero hay que recordar, ¿verdad?, que la cultura es un reflejo de las relaciones sociales imperantes. Así es. y que yo creo que ya estamos en un momento histórico en que podemos ser un poquito más selectivos con el desarrollo de personajes. Muy bien. Y representación. Hay más recursos, más amplitud de miras para la persona, el humor inteligente no abusa de los clichés. Exacto, que por ahí podemos seguir con la Comay, que es un personaje que yo detesto, ¿verdad? La bochinchera señora, una persona que para alimentar el bochinche, ¿verdad?, se disfraza de una mujer, de una muñeca, porque somos nosotras las bochincheras, los hombres no pierden su tiempo en este asunto. O sea que hay muchas cosas, pero lo del género y Yasmín es algo bien interesante, porque ella decidió, para poder cumplir con el sueño de su madre y honrar la patria de su madre en este Puerto Rico global en que nos estamos convirtiendo, pues entonces poder representar a Puerto Rico en las Olimpiadas. Y a mí me llama mucho la atención de que ese cambio, ¿verdad?, que ahora es legal, que tú puedes poner el nombre de tu madre antes que el de tu padre, ella lo usó y no hay ningún problema. Yo no sé si eso causó o no causó problemas con su papá, o qué discusiones o diálogos se dieron para ese cambio, pero sería interesante saberlo. Y además, pues claro, ¿verdad?, toda esta controversia de quién es o quién no es puertorriqueño enmarca este cambio de apellido, ¿no? Fíjate, antes de pasar a ese punto, que es bastante intenso, pero eso de que el apellido de los hijos se lleva el apellido paterno, lo que demuestra es obviamente que hemos sido una sociedad patriarcal, pero de ley. Le da primacía al varón sobre la mujer. Y eso es una de las cosas que hay que replantearse y mirar. Y creo que fue muy acertado de ella, ¿verdad? Un modo de reafirmar una figura como su mamá, que parece que es clave en su formación porque fue atleta. Y parece que le inculcó la puertorriqueñidad, aun cuando ella no domina el español. Eso son cosas incidentales, ¿verdad? Pero interesante. Eso es algo que a mí me parece que es una discusión bien rala. O sea, yo he estado en muchas discusiones en donde la puertorriqueñidad la marca el español, y eso hay que tomarlo en consideración también, porque a los judíos que hablan polaco, hablan ruso, hablan español, nadie les cuestiona, o francés o inglés, nadie les cuestiona su identidad por el idioma que hablan, por su devenir histórico. Pues nuestro devenir histórico ha hecho que la mitad más uno de nuestra población viva afuera. Así es. Y entonces es una población que nos ayudó muchísimo durante el huracán, que llamó
alzó su voz de alerta de lo que estaba pasando aquí con las ayudas que se quedaban en aduana, que mandaron generadores, placas solares que todavía siguen tratando de subsanar esa grieta y de estar presentes con todas las diferencias que siempre tenemos en familia, ¿verdad? En pueblo, con eso, y todavía estamos con esa discusión binaria, para mí superficial, de qué es o qué no es un puertorriqueño. Un puertorriqueño nace donde le da la gana, habla el idioma que le da la gana, y lo que lo define es su nivel de interacción con su país, con las cosas que pasan en su país, y su sentido de pertenencia, porque aquí hay puertorriqueños que no se sienten puertorriqueños. Aquí hay extranjeros, lo llamado, ¿verdad? La palabra extranjero no me gusta, pero extranjeros que se sienten más puertorriqueños que los puertorriqueños porque echaron su suerte aquí. Y el que echa su suerte aquí ya de acogida es puertorriqueño, punto. Y además hay otra cosa importantísima, en un momento histórico en que estamos... hay hasta leyes que asumen que tú puedes tener doble ciudadanía, a gente que, sobre todo con España, que tienen vínculos con España y que quieren asumir esa doble ciudadanía, y esto va a seguir pasando. Nos estamos moviendo de una manera más fácil que nunca en la historia. Uno puede ir y venir, hay gente que va 2 semanas a trabajar afuera, y hay gente que y vuelve para acá y aquí tiene su residencia, y eso pues también lo utiliza gente de manera poco digna, digamos, o poco legal, ¿verdad? Gente que tiene residencia y se va a recibir la ley cosas 22, allá y acá, ¿verdad? La ley Esas 22. cosas ocurren. Eso por un lado, que es horrible, y por otro, ¿verdad? Residentes que viven en Puerto Rico pero mantienen residencia en Estados Unidos para allá recibir ayudas, y acá también. Eso también pasa. También pasa, sí, así y mismo. entonces... Eso es la parte negativa de nuestra globalización, nuestro fácil movimiento en distintas esferas. Pero hay puertorriqueños que han nacido en bases militares, digamos, en Alemania. Hay puertorriqueños que son de ascendencia chilena, hay puertorriqueños que han nacido cubana, en aviones, y eso no los hace apátridas. Y que hablan otros idiomas, y mientras más idiomas mejor. Yo lo que pienso es que hay que ver, ¿verdad?, estos reclamos de una manera bien interesante. Y fíjate que esto yo lo escribí en un post de Facebook en mi página, que esto ocurre cuando Stephanie Bills se niega a seguirse fastidiando como mujer, ¿verdad?, para ganarle gloria a un país que no ha sido del todo justo con su raza. Y además, esta decisión de Yasmín Camacho Quinn también ocurre cuando se está hablando de la necesidad de aceptar, ¿verdad?, una identidad nueva que es la afrolatina. Entonces, eso se enmarca en unas conversaciones mayores que tienen que ver con raza, con género, que tienen que ver con inmigración y que tienen que ver con etnia, ¿verdad?, en un contexto más global. Y yo quería solamente llamar la atención a los múltiples botones que toca Yasmín, y lo contenta que yo estoy de que ella los haya hecho. Yo también. Ahí hay unas cosas bien interesantes que hablar, además de que su entrenador es un irlandés, es decir, una persona que conoce muy bien el colonialismo y que se montó en un avión para poderle entrenar a ella. Bien. Definitivo, tienes toda la razón. Todo esto nos hace mirar hacia adentro de nosotros mismos. Una vez se ponen a escribir en las redes, lo que tienes que mirar hacia adentro, qué es lo que te está pasando y qué te está provocando, y qué cuestionamiento y qué cosas de tus creencias se han caído, ¿verdad? Porque también... Y que es una cultura puertorriqueña. Estamos en un momento bien importante de tránsito, de transformación de lo que nosotros entendíamos como una cultura puertorriqueña aislada, solamente en la isla, que se habla español, que es única, y ahora se está abriendo ese abanico hacia la diversidad. Pues cómo no. Y eso es algo bien importante. Cómo no, Mayra, pues me encanta. Buena reflexión. Gracias y buen jueves y fin de semana. Gracias. Voy de aquí a la procuradora a ver si me dan los chavos en la lavadora. Yo ahorita busco el contacto. Bueno, ahora vamos a la pausa y en breve regresamos con un juez que ha escrito un libro basado en un bolero muy, muy famoso. Vamos a estar hablando con el juez Irán Sánchez. Quédate en sintonía. Conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Sobre la mesa por Radio Isla.
Bueno, amigos, es interesante cómo los boleros, ¿verdad?, se insertan en la memoria colectiva y cómo desembocan al final en productos culturales creativos, ¿no? Y tengo que darle la bienvenida de inmediato al querido amigo y ex juez Hiram Sánchez, que anoche hizo la presentación de su nuevo libro, Ató con cintas sus desnudos huesos. Saludos, ¿cómo estás, Hiram? Saludos, Yolanda, estoy muy bien, gracias, y gracias por la invitación. Un saludo a toda tu radio audiencia. ¿Cómo te fue esa presentación? Esto fue en Casa Norberto, allí en Plaza, ¿verdad? Sí, fue muy bien porque estuvo a cargo de Pablo Marcial Ortiz Ramos, que como tú sabes es un historiador de la música popular, conocedor de la música de trío de aquí, de toda Hispanoamérica. Wow. Así que, ¿quién mejor que él para hablar de la historia de ese bolero y de cómo se grabó, quién lo grabó, etcétera? Y eso me dio la oportunidad a mí, pues, usar eso de pie forzado para explicarle a los que estuvieron presentes cómo se me ocurrió escribir la novela, etcétera. Y además tuve el beneficio de los comentarios del licenciado José Enrique Colón Santana, que también es escritor. Muy apreciado también, sí. Sí, de un gran amigo. Así que yo diría que fue un conversatorio muy ameno y muy interesante, y eso le pareció a las personas que luego, al final de la actividad... Para los amigos, ¿verdad? Para los amigos que les encanta el bolero y aquellos que, ¿verdad?, que son nuevos y que no conocen este bolero. Este es un bolero... ¿verdad? Ató con cinta sus desnudos huesos. Fue un bolero muy famoso en la década de los 60 que es parte de un poema, ¿verdad? Mucho más antiguo. Y Yolanda, te aclaro, el Ató con cinta sus desnudos huesos es un verso del bolero, pero el título oficial, por lo que se conoce, es Boda Negra. Sí, sí, Boda Negra es un poema escrito por un poeta colombiano, aunque hay alguna controversia sobre el verdadero autor, pero la mayoría se lo atribuye al poeta colombiano Julio Flores, y entonces fue musicalizado por un cubano, Alberto Villalón, y grabado por muchísima gente, pero aquí en Puerto Rico, como yo conozco el bolero, es cuando lo oigo en voz de los Condes, del trío Los Condes, a mediados de los 60, cuando yo era jovencito, un adolescente. Es un bolero muy curioso, ¿verdad? Porque para algunos quizás digan, pero esto es muy morboso. Es de ¿verdad?, este amante que ha perdido al motivo de sus afectos, ha muerto, ¿verdad? Y va al cementerio, ¿no? Y continuamente, y esa devoción, y la hace culminar con algo que para muchos sería morboso, ¿verdad? Porque la necrofilia, ¿verdad?, esa devoción por la cosa de los muertos, no deja de ser llamativo, pero partes de eso, ¿verdad?, para tejer tu historia, y tiene también elementos históricos, ¿no? Sí, yo diría la base, el fundamento de la novela es la canción. Este amante que pierde a su amada y va todas las noches al cementerio a visitarla, llega a un punto de desquiciamiento tal que desentierra los huesos, los ata con cintas para recomponer su esqueleto, celebra sus bodas con la muerta y lo encuentran luego abrazado al esqueleto. Esa es la canción. Entonces, la gente me pregunta, sí, pero ¿cómo llegaste de esa canción a una novela? Pues bueno, yo tengo que decir que desde que yo escuché de jovencito esa canción, a mí lo que me llamó la atención no fue tanto la historia, sino que empecé a preguntarme quiénes eran estas personas, por qué llegaron a este punto, cuáles eran los antecedentes de cada cual. Entonces, la novela lo que hace es investigar quiénes eran estas personas y cuál era la relación de ellos antes de ella morir y de suceder los hechos del bolero. Que para que la gente que nunca lo ha oído o no lo recuerda, lo pueden ver o escuchar en YouTube. Rapidita, aunque sea unos versos, ¿verdad? Oye, la historia que contóme un día el viejo enterrador de la comarca. Era un amante que por suerte impía su dulce bien le arrebató la parca, o sea, la muerte.
Todas las noches iba al cementerio a visitar la tumba de su hermosa. La gente murmuraba con misterio, es un muerto escapado de la fosa. No lo voy a seguir leyendo, pero mucha gente quizás no lo recuerda, pero si le leo los primeros versos recordarán ese bolero, desde luego. Mi hermano una vez me preguntó hace unos par de meses sobre esa canción y después tú me hiciste llegar tu ejemplar del libro tuyo que presentaste anoche y te escribí inmediatamente y dice, fíjate, hay mucha gente que recuerda todavía ese bolero, que es muy llamativo, no hay duda. Entonces le añades elementos históricos, ¿verdad? Personajes históricos. Sí, porque la trama se desdobla, ocurre cuando se escribe, cuando suceden los hechos del bolero, que en la novela son para 1907, y quien está investigando esa historia de 1907 es un joven universitario a fines de los 60 o principios de los 70, que se pone a indagar quiénes eran estas personas y cómo ocurrieron los hechos, porque la tesis de la novela es que el poeta Julio Flores, el colombiano, vino a Puerto Rico a visitar a José de Diego y a participar en unas tertulias de poetas. Y estando en Yauco, porque yo soy de Yauco y es un homenaje también a mi pueblo, estando en Yauco se entera de que en el cementerio ha habido este asunto de que se han descubierto este cadáver con huesos en la espalda, y entonces de ahí yo parto para reconstruir la historia de esas dos personas, mientras que al mismo tiempo hablo de la historia del joven universitario que está investigando esos hechos, y cómo él se enamora de una postulante, es decir, de una monja que todavía no ha hecho sus votos permanentes, y cómo la monja también se enamora, la aspirante a monja también se enamora. O sea que hay dos historias corriendo. Hay dos historias paralelas, y no puedo decir mucho más para no estropearle la lectura. ¿Dónde conseguir el libro? Ató con cintas sus desnudos huesos. Para la gente del área metropolitana, Casa Norberto, el Laberinto del Viejo San Juan. Para la gente de Ponce está en El Candil, y en todo Puerto Rico y en Estados Unidos a través de libros787.com, que lo envían por correo. ¿Repite esos libros? Libros787.com, todo corrido. Qué interesante, y tiene una portada, mira amigo, una carátula, una portada muy poderosa, es verdad, muy bien hecha, muy bien ejecutada, pero no deja de tener su morbo, ¿no? Hecha por mi hija Ingrid, que es artista gráfica. Impresionante, muy buena, de hecho, te captura desde el saque. Pues qué bueno, yo espero que tenga mucho éxito la lectura de este libro, porque a mí me gustan las novelas históricas, porque siempre te dan un contexto el que tú ganas a veces sin haber, a veces lo que no entra por la academia o por los estudios, pues te entra por una lectura que hiciste, ¿verdad? Así que siempre es bien bueno esto. Yolanda, tú preguntabas por el aspecto histórico y te digo que la novela sí menciona, por ejemplo, cuando los norteamericanos invadieron Puerto Rico, que los curas españoles se tuvieron que ir y hubo que traer curas dominicos holandeses a Puerto Rico. Habla de la migración corsa a Puerto Rico. Interesante. Es decir, tiene unos aspectos históricos muy, muy interesantes. Pues mira, ahora que cuento con un poquito más de tiempo en estos días que tengo de transición, ya tú sabes, de un trabajo a otro, voy ahora a poder acometer la lectura. Me alegra mucho. Gracias, Irán. Éxito. Bueno, gracias a ti, va a ser exitoso. Ató con cintas sus desnudos huesos. Ya lo saben dónde conseguirlo. Y amigos, lo próximo aquí en Radio Isla es Mili Méndez en Dígame la Verdad.